Bueno, empecemos. Miren, a nivel personal, me interesa muchísimo el tema de las neurociencias en los procesos de coaching. Porque si bien es cierto que el coaching tiene vigencia hace más de 30 años, cada vez salen mucho más aportes de las neurociencias que permiten de alguna manera validar y potenciar el trabajo que hacemos como coaches. La idea de este webinar es que podamos salir con fundamento científico, teórico, comprobado, y que se vayan a investigar y a leer muchísimo más sobre cómo el trabajo que hacemos pues tiene tanta relación con las neurociencias, ¿sí? Que es una ciencia que está en auge en este momento y que cada vez nos da muchísima más información. Pero bueno, vayamos al inicio. Sabemos que el coaching consiste en pasar de una realidad actual a una realidad deseada. Cuando vamos a nuestra definición de qué es esa realidad deseada, pues siempre implica la validación de que esa realidad, de que ese objetivo que la persona está persiguiendo, pues esté relacionado con el hecho de ser feliz. Ok, ¿quieres trabajar en la relación con tu pareja? Porque eso te va a llevar a esa satisfacción personal, a ese ser feliz que uno busca. ¿Quieres cambiar tu trabajo, mejorar la relación con tu jefe, ganar más dinero, ¿no? Todo eso siempre va a ser un objetivo importante para ti en la medida que tenga una relación directa con lo que para ti significa ser feliz. Esta es nuestra definición de lo que significa ser coach aquí en la TAM Coaching Network. Y bueno, ser coach, dice, implica incorporar en ti destrezas que te permitan acompañar a otros en el camino de construir la realidad que los haga felices, ¿sí? La realidad que vivimos en nuestra vida tiene muchos planos, pero cada plano pues debería estar asociado a lo que es la felicidad. Y en la medida que nos reste felicidad o no contribuya a esa felicidad que buscamos, es que va a ser un plano prioritario. Entonces la gran pregunta es, oye, ¿qué significa pues ser feliz a nivel de las neurociencias, ¿no? Desde ya, esto es antiguo, hay varios indicios y varios estudios que nos validan que para que el cerebro sienta esta sensación de felicidad, necesita 4 neurotransmisores. ¿Qué es un neurotransmisor? Imaginemos pues 2 neuronas, ¿sí? Se relacionan y se comunican estas neuronas a través de un proceso que se llama la sinapsis. Sin embargo, cuando la sinapsis ocurre, las neuronas no llegan a tocarse, ¿no? Siempre hay un espacio de vacío entre neurona y neurona. Ese espacio de vacío es el que se utiliza para que la neurona que está transmitiendo envíe determinados neurotransmisores, ¿sí? Y a la vez, la neurona que está recibiendo, pues, los reciba. Y de esa misma manera, va mandando ese mismo mensaje de neurotransmisores a la neurona asociada dentro de una red neuronal o dentro del proceso que se esté desarrollando a nivel cerebral, ¿no? Entonces, estos neurotransmisores dan determinados mensajes en determinados momentos. Es como, por ejemplo, en la época de los chasquis del imperio incaico, pues a veces habían recorridos muy largos y era tipo posta, ¿no? Venía un chasqui que era un corredor que enviaba este mensaje, ¿sí? Y le daba este mensaje a otro chasqui que finalmente seguía este recorrido quizás hacia otro chasqui más y luego llegaba hasta el general o hasta el Inca. Entonces, estos neurotransmisores pues hacen eso. Son el mensaje que va pasando de neurona a neurona para que tenga el efecto que se está esperando. Y los neurotransmisores asociados al placer, a la felicidad, está el tema de la dopamina, que está muy asociado a lo que es el placer, la gratificación y la recompensa. El nivel de dopamina que el cerebro segrega está muy asociado a la diferencia expectativa versus realidad. Es decir, de repente tu ingreso mensual es $5,000 y tú estás acostumbrado a eso. Te va a ayudar, te va a segregar mayor cantidad de dopamina, encontrar en un pantalón 50 soles o $20 que no sabías que tenías, ¿sí? Que recibir tu sueldo mensual ya por 5º año consecutivo. Entonces, no depende tanto de la recompensa, sino depende más bien de la diferencia entre la expectativa y lo que tú recibes. Entonces, eso está muy asociado, pues, a la dopamina. Placer, gratificación, recompensa. Otro neurotransmisor muy importante que el cerebro tiene es el tema de la endorfina, que es un analgésico natural.
y está demasiado asociado al placer. La oxitocina es otro neurotransmisor que está muy asociado a lo que se conoce la hormona del amor. Y hay una frase que es bien interesante que dice así, ¿no? El amor es lo que se crea cuando hacemos el amor. ¿Qué significa esto? Significa que durante el acto sexual hay una gran cantidad de segregación de oxitocina, ¿sí? Y esa oxitocina más bien es la que genera o nos da esa sensación de estar amados y también de amar. Esta oxitocina varía mucho pues, entre las personas, los niveles que segregan al momento de tener estos contactos sexuales. Sin embargo, hay una diferencia marcada entre el hombre y la mujer. La mujer es mucho más sensible al tema de la oxitocina. En otras palabras, si es que estos usuales y comunes amigos con derechos tienen estas relaciones esporádicas, la que usualmente empieza a sentir mucho más tiende a ser la mujer. ¿Sí? Esto es estadísticas generales, no tiene que ser nada concreto ni real en todos nosotros, pero eso ocurre. Son estudios pues, que nos dicen que esta sensibilidad es diferente. Sin embargo, la oxitocina se crea incluso también con lazos sociales, como vamos a ver más adelante, y vamos a llegar muy bien a la vinculación de las neurociencias al coaching, ¿sí? Otro tema importante es la serotonina, que está asociado se reconoce como un neurotransmisor que facilita el sueño, controla la digestión, el estado de ánimo, el tema de la recompensa, validación social también. Entonces, estos 4 neurotransmisores, están en el cerebro en la medida que nos sentimos felices. Sin embargo, estos neurotransmisores pues no son realmente el fin. O sea, ser feliz no es tener estos neurotransmisores. Por ejemplo, la endorfina también es generada por drogas, como por ejemplo la heroína, ¿no? Entonces, hay un estudio que dice que ha validado el hecho que la cantidad de endorfina que genera un cóctel pues, de heroína solo llega a ser el 20% de poderoso de la endorfina que somos capaces de segregar nosotros mismos de una forma natural, ¿sí? Entonces, tenemos la capacidad de generar 5 veces más endorfinas de lo que hace una droga. Y además, el tipo de desarrollo que genera pues, la heroína tiene consecuencias, bueno, no solamente las consecuencias de la adicción, el hecho que luego la empiezan a consumir para evitar las consecuencias negativas en lugar de buscar las consecuencias positivas, sino también está el hecho que lo que genera el consumir heroína es que las personas pues, tengan una mirada perdida, esté completamente desconectado de la realidad y ese placer o sensación que siente pues lo aleje de comer, de la actividad social y de tantas otras actividades que, como vamos a ver más adelante, también están muy vinculadas a la felicidad, ¿sí? Entonces, tenemos unos neurotransmisores que, si bien es cierto, aparecen cuando estamos felices, ¿sí? Lo que quiero concluir en esta parte es que el tenerlos en el cerebro no es que nos haga felices, sino son una consecuencia más bien de la felicidad, ya que felicidad no es lo mismo que placer. Muchos de estos están asociados al sentimiento de sentir placer, y cuando estamos felices sentimos ese placer, y es donde salen estos neurotransmisores. Pero no son el origen de la felicidad, sino son una consecuencia de, ¿sí? Y si hablamos en coaching que la realidad deseada debería ser, pues, estar felices, sentirnos felices, ok, seguramente vamos a sentirnos felices en la medida que estos neurotransmisores aparezcan como consecuencia pues de un trabajo personal que tenemos que hacer, ¿sí? Vamos a ahondar un poco más en esto. El tema del contacto social, el tema de la aceptación social también, el tema de cumplir metas, el tema de lograr de objetivos, son cosas que están también asociadas a acciones que nos permiten estar felices. Acá hay unos datos interesantes. Por ejemplo, existe la importancia de la novedad. ¿Cuándo vamos a sentirnos más felices? Pues en función a la novedad. Hay un estudio que dice que en la medida que enriquezcamos nuestro ambiente, donde vivimos, nuestra oficina,
con de repente artículos novedosos, o simplemente pues que le demos, que enriquezcamos el ambiente pues decorándolo, ¿sí? Eso contribuye mucho más bien a una sensación de felicidad, ¿sí? Eso segrega serotonina, eh, y la idea, y también estimulan el desarrollo del cerebro, ¿sí? Eh, Nos gusta estar en entornos enriquecidos. Otro ejemplo es el tema de los chistes, ¿no? Un mismo chiste no da risa quizás más de 2 veces. Eh, un beso. Los besos más importantes son los primeros, al igual que los retos. En mis sesiones de coaching, y seguramente a algunos de ustedes ya les ha pasado, estamos en un trabajo por determinado tiempo y luego ese trabajo pues deja de ser emocionante y más bien queremos reinventarnos, replantearnos las cosas, cambiar nuestro entorno laboral, cambiar el tema en el cual nos estamos dedicando hoy en día. ¿Por qué? Porque dejó de hacernos felices, ¿sí? Eh, entonces, lo que hacemos genera como consecuencia mayor o menor segregación de determinados neurotransmisores, que son los que finalmente nos dan la sensación de felicidad. Eh, Hay otro tema importante, y acá hay mucha atención. Dice, la actividad física aumenta una proteína que es llamada el factor neurotrófico del cerebro, ¿sí? Esa proteína está asociada a la neurogénesis, que la neurogénesis es el nacimiento de nuevas neuronas que estimulan además el aprendizaje y la memoria. Entonces, hacer ejercicio impacta fuertemente en nuestra capacidad cerebral, ¿sí? Y el ejercicio además libera endorfina y baja el estrés y mejora la salud. Entonces, hacer ejercicio está liberando endorfina. Las drogas también liberan endorfina de una forma bastante negativa, pero entonces esa endorfina que se genera va a ser mucho más buena como consecuencia de un ejercicio y de una salud. Y además baja el estrés. El estrés es producido por un neurotransmisor que es el cortisol. Entonces, el cortisol genera estrés y además está asociado a la falta de sueño, ¿no? Eh, una persona con insomnio es una persona que usualmente pues, está asociado a elevados niveles de cortisol. Uno no puede dormir con estrés, el estrés te mantiene despierto. ¿Cuántas veces hemos estado eh, preparándonos haciendo un trabajo, ¿no? Y lo dejamos para el último, porque nos quedamos dormidos cada vez que queremos empezar a hacer el trabajo. Sin embargo, el último día, justito el último día que estamos haciendo el trabajo ya con la fecha de entrega mañana, ahí no nos da sueño y nos concentramos más. ¿Por qué? Porque el estrés, ese cortisol, nos ayuda pues a mantenernos despiertos, ¿sí? Sin embargo, el hecho de estar mucho tiempo despierto también impacta a nuestro estado de ánimo. Hay un estudio que dice que el 66% de las personas con depresión también tienen problemas de sueño, ¿sí? Y duermen menos de 6 horas. Aquí me estoy abriendo un poco del tema, pero me parece muy importante. El tiempo recomendable para dormir en promedio es 8 horas, que en casos excepcionales llega hasta 12 para algunas personas y también hasta 4 horas según las personas. Entonces, el rango de lo que es un tiempo de dormir saludable para que tu estado emocional esté bien, bueno, eso depende pues de cada uno. El hecho que, sin embargo, dormir es muy importante para que el cerebro esté feliz, ¿sí? Pero bueno, volvamos. Tenemos que la actividad física mejora el estado del cerebro, ayuda a segregar endorfina y nos hace feliz. Y por otro lado, tenemos que mayor formación académica previene las consecuencias del Alzheimer. Hay un estudio que dice que se hizo la autopsia a personas con alto nivel académico, con mucha preparación, y resulta que varios de ellos el cerebro estaba completamente, pues, ya afectado por el Alzheimer. Sin embargo, murieron por otra cosa, y en vida no se vio ninguna de las consecuencias producto del Alzheimer. Esto nos valida que el hecho de usar constantemente nuestro cerebro, pues le prolonga la vida, le frena la degeneración natural por la edad. Entonces,
Está bueno usar el cerebro y está bueno usar ejercicio. Hacer ejercicio contribuye a que tu cerebro esté bien. Entonces, hasta aquí podemos decir, oye José, entonces la respuesta a la felicidad está en hacer ejercicio, está en dormir bien, y aquí algunos de ustedes ya conocen la dieta mental sana, que es algo que desarrolló Steven Paulman, que bueno, que es el creador de la metodología de Neurotraining Lab, enseña con nosotros algunas veces al año aquí, y bueno, es un trome, ¿no? Y sí, o sea, Steven ha desarrollado la dieta mental sana, que son, ¿cuál es la mejor manera de retar a tu cerebro a que cumpla determinadas horas de sueño, tiempo de deporte, juego, reflexión, estudio? Entonces, y eso debería dar como consecuencia un cerebro feliz que genere estos neurotransmisores. Entonces, esto podría sonar muy fácil. Sin embargo, no es así. ¿Por qué toda la gente no hace deporte? ¿Por qué toda la gente no come saludable si sabemos que eso contribuye a generar estos neurotransmisores que te hacen la sensación de felicidad? ¿Por qué no lo hace? Aquí viene la respuesta y llegamos a la importancia del coaching. Dice, en el 2013, Irma Kurniawan halló indicios de un sistema neurológico que prevé la necesidad de realizar esfuerzos en función a la recompensa. Es decir, el cerebro automáticamente analiza si el esfuerzo que tengo que hacer me va a producir una recompensa que valga la pena, ¿no? Imaginen que ustedes están trabajando en un lugar que les pagan, no sé, $50 la hora, sin embargo, movilizarse hasta ese lugar cuesta $60. Entonces, definitivamente, el cálculo matemático lógico dice que movilizarme para trabajar una hora no es rentable. El cerebro hace exactamente lo mismo, pero con una diferencia. Si el cerebro está predispuesto a que no le guste aquello que va a hacer, puede tender a cambiar su percepción de la realidad para ayudarle a encontrar justificaciones, ¿sí?, que contribuyan a no hacer lo que no quiere hacer o hacer lo que quiere hacer. Se hizo un estudio en Londres, que les cuento, ¿no? Dice, se juntó una determinada cantidad de personas y se puso unas nubes con puntitos que según cómo estaba la nube, debería darte la impresión de que se movía hacia la derecha o que se movía hacia la izquierda. Y las personas que estaban dentro de este estudio participando tenían dos palanquitas. Si veían bajo su percepción que la nube se movía a la derecha, movían la palanquita de la derecha. Y si veían la palanquita, la nubecita que se movía hacia la izquierda, movían la manejita de la izquierda. Entonces, empezaron fácil, ¿no? Hoy se mueve a la derecha, parece que se mueve a la derecha por el dibujo, derecha. Parece que se mueve a la izquierda, izquierda. Sin embargo, lo genial de este estudio es que empezaron las personas, se empezó a cada vez la manija de la izquierda a hacerla más difícil de mover. Más dura, cada vez más dura. Y en la medida que se hacía cada vez más dura, es decir, más costoso mover la manija de la izquierda, las personas empezaron a fallar cada vez más veces. Es decir, cuando la nube se movía a la izquierda, empezaron a marcar que se movía a la derecha. ¿Sí? ¿Esto qué nos dice? Nos ayuda a validar que estas personas, como el costo de pensar o de ver que se movía a la izquierda era cada vez mayor, su propio cerebro empezó a cambiar la percepción de lo que estaban viendo y empezaron a decir que iba a la derecha, porque era más fácil para ellos decir que va a la derecha en lugar que va a la izquierda. Y eso es sorprendente. Es una primera gran contribución de las neurociencias al coaching. Bueno, muchas más, pero esta es muy directa al coaching. ¿Cómo es que eso es tan directo? Porque en coaching hablamos de percepciones. Uy, perdón. Listo. Y esto significa que cambiamos nuestra percepción de los hechos para ahorrarnos el esfuerzo que se considere innecesario. ¿Sí? Somos capaces de empezar a cambiar nuestra percepción del mundo si pensamos que el esfuerzo no es necesario, con tal de validar nuestra teoría y ahorrarnos el esfuerzo. Entonces,
¿Cómo se relaciona esto con el coaching? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, opinión o comentario? ¿Se escucha bien? ¿O estoy hablando solo? Voy a dejar de compartir un rato. Listo. Miren, esta parte ya es sumamente interesante. Eh, Hago un pequeño resumen, esquema. Hemos visto que el coaching busca generar realidades que hagan felices a las personas. Hemos dicho, ok, desde el punto de vista de las neurociencias, ¿qué es la felicidad? Hemos dicho, las neurociencias nos dicen que somos felices cuando se segregan se producen estos neurotransmisores y cuando están presentes en el cerebro. Luego hemos dicho que esos neurotransmisores no son la razón de ser feliz, sino son la consecuencia de ser feliz, ¿sí? Y que más bien estamos más bien buscando qué hacer para ser feliz. Hemos visto que dormir bien, también lo mencioné rápidamente, el ser seres sociables, la validación social, son temas que nos ayudan a generar rápidamente estos neurotransmisores que nos hacen sentir felices, ¿sí? Sin embargo, aquí lo pongo más cerca. Sin embargo, el hecho sin embargo, la solución no es tan fácil como ir a hacer deporte, dormir bien y todo esto, porque las personas, aún sabiendo que tienen que comer sano, aún sabiendo que es importante cuidar las relaciones, porque cuando hablamos de validación social, no hablamos que toda la sociedad me valide, hablamos de sentirnos queridos por nuestra esposa, nuestro esposo, nuestra familia, la gente de nuestro trabajo. Entonces, muchos de los procesos de coaching están ligados o asociados al tema de mejorar relaciones, al tema de cuidar la salud, al tema de hacer deporte, ¿sí? Al tema de cambiar de trabajo por uno que los rete, ¿no? Entonces, ¿qué hace que la gente no haga esto? Las neurociencias pues nos dan una super contribución, ayudándonos a demostrar cómo las personas son capaces de cambiar su propia percepción de los hechos, ¿sí? Y es aquí donde el coaching pues viene con creencias poderosas, como el hecho de que si tú crees que puedes, puedes, ¿no? Como el hecho de contempla la opción de estar equivocado porque el mapa no es del territorio. Como otra frase importante que es percibimos lo que somos. La importancia de creer que podemos hacer lo que queremos hacer. Entonces ya vemos que el coaching de alguna manera lo que hace es ayudar o contribuir al cambio de percepción de las personas en diferentes aspectos cuya percepción no los favorece a ser felices. Y aquí llegamos otra vez a lo que es el modelo GEAR. En el modelo GEAR decimos, ¿no? La realidad que vives tiene que ver con con las acciones que haces. Lo que haces tiene que ver con tu estado emocional y tus emociones están asociadas a tus juicios. Y tus juicios son consecuencia de tu observador, que es lo que tú percibes del mundo. Y hay veces que lo que yo percibo del mundo está muy impactado por lo que me conviene percibir del mundo para ahorrarme determinados esfuerzos. Ahora, algo importante de esto, y seguimos viendo, es que el cerebro crea representaciones a partir de datos en bruto que recibe de los sentidos. Tiene como atajo las emociones, que también contribuyen a la distorsión de la percepción. Las neurociencias nos dicen también que el sistema límbico se activa mucho más rápido que la corteza cerebral, que es en la parte en donde se toman las decisiones. Entonces, si es que yo, no sé, pues, entro a un lugar, a una cafetería, y en esa cafetería, no sé, de pronto me doy cuenta, no sé, que estoy mal vestido, que de repente tengo manchada la camisa o algo, y de pronto me tropiezo y se me cae el café, mejor algo más fácil, y eso me puede causar a mí mucha vergüenza, ¿sí? Pero la vergüenza es completamente instantánea, es completamente automática, y le gana en velocidad
a cualquier explicación lógica que yo pueda tener para decirme, oye, José, no pasó nada, pues a cualquiera se le puede caer el café, esa gente ni te conoce. Para ellos simplemente pues les hiciste reír un ratito en el día y punto. Sin embargo, yo cargo la vergüenza pues durante algún tiempo. Lo que hace la mente al decirte no pasó nada, todo está bien, qué es lo peor que puede pasar, cuál es la peor consecuencia que puede suceder, lo que hace la mente de alguna manera es frenar lo que la emoción naturalmente, plum, genera, ¿sí? Y eso sucede muchas veces con nuestros coaches cuando son impactados en gran medida por sus emociones, ¿sí? Y se dejan guiar por ellas. Y es aquí también donde interviene el tema de la toma de conciencia. En la toma de conciencia, el coach acompaña al coachee a que se dé cuenta qué sucede con esa emoción primero. Por eso es que las emociones en el modelo GEAR están antes que los juicios. Porque primero sentimos y ayudamos a que el cliente se alimente de esa emoción que va a ser mucho más accesible para él. Analizar su emoción va a ser mucho más accesible que analizar sus juicios internos. Muchas veces nos dicen qué piensan, ¿no? Pero lo que piensan, si eso que piensan está en función a la emoción, ok, eso no es el juicio interno. El juicio interno es el juicio que genera la emoción y no lo que pensamos como consecuencia de la emoción. Aquí es importante que entiendan esta distinción. Pero bueno, continuamos. El cerebro ve una realidad diferente en función a lo que cree que le genera más o menos valor o más o menos esfuerzo. Esto se ve en gran medida, esta percepción se ve en gran medida impactada por nuestras emociones, las que llegan mucho más rápido que cualquier pensamiento lógico. Entonces, distorsionamos un montón la percepción. Imaginemos que le tenemos miedo a las arañas. Veo una araña y me causa pánico. Para la persona que le causa pánico a la araña, una araña de 1 centímetro la va a ver como de 10 centímetros. A mí, por ejemplo, últimamente me pasó un ejemplo que me permite validar en mí esto. Mi esposa ha empezado a manejar hace poco. Bueno, realmente hace poco es que usa pues nuestro carro familiar. Sin embargo, antes de eso, ella viene pues manejando esporádicamente, tiene sacado su brevete y realmente maneja bien. Sin embargo, que tú lógicamente te digas, mira, ella maneja bien, lleva ya un tiempo manejando, hasta ahora no se ha chocado, no ha tenido ningún accidente, ni nada cercano a ello. Sin embargo, como bajo mi percepción no estoy acostumbrado a que ella maneje, cuando yo soy el copiloto, voy a estar completamente predispuesto y mi percepción está completamente distorsionada a decirle, cuidado, muy a la derecha, uy, entonces yo ando así pero tensionado, ¿sí? Pero esa tensión es producto de la distorsión de mi percepción, ¿sí? Nuestro cerebro, por buscar protegernos, trata de alejarnos de todo acto y de toda emoción negativa, ¿sí? Pero no necesariamente de eso que trata de alejarnos es negativo en sí, sino que es capaz de distorsionar la realidad si considera que eso es negativo. Como por ejemplo aquello que me aleja del placer. A personas que les guste fumar, por ejemplo, fumar les produce placer. Entonces, incluso, y en estos casos, el cerebro nos ayuda a restarle importancia a justificaciones que lo alejen de ese placer y más bien buscan darle más peso o generar justificaciones que lo acerquen a ese placer. Es por eso que la gente, sabiendo que tiene que dejar de fumar, sabiendo que tiene que comer sano, que tiene que cuidar sus relaciones, que tiene que cuidar a su pareja, que tiene que hacer tantas cosas, no lo hace. Porque el cerebro de alguna manera pues se equivoca, ¿sí? Al validar aquello que no tiene que validar y al quitarle valor a aquello que sí tiene que quitarle, buscando darle placer al cerebro o evitarle esfuerzos, ¿sí? Por evitar esfuerzo o por buscar placer, el cerebro nos ayuda a construir justificaciones que nos llevan a malas decisiones. Y es ahí donde entra el coaching. Hay otro aspecto bien interesante donde las neurociencias
apoyan mucho el trabajo del coach. Desde ya, pues, bastante tiempo, en 1970, un psicólogo que se llama Julian, no me acuerdo su apellido, generó este concepto de locus control interno y locus control externo. Te dice que el locus control interno lo van a tener personas que buscan más bien las causas de la realidad que viven en ellos mismos. Es decir, se sienten responsables o bajo control de su realidad. Y el locus control externo son las personas que más bien adjudican a factores externos a ella la realidad que viven. Es decir, le echan la culpa a cualquier cosa de la realidad que están viviendo. Las neurociencias nos han ayudado a validar, bueno, estudios recientes de las neurociencias nos ayudan a validar que la gente que se puede clasificar como locus control externo tiene mayor sensación de felicidad. La gente que tiene locus control interno tiene menor sensación de felicidad. Uy, perdón, lo dije al revés. Locus control interno, personas que se sienten responsables de sí mismos, mayor sensación de felicidad. Locus control externo, personas que no se sienten responsables de la realidad que viven, menos sensación de felicidad. Ahora las neurociencias nos dicen que eso también está asociado al tamaño del hipocampo y de la amígdala. También a la autoestima y a la capacidad de gestionar el estrés. Sin embargo, lo más interesante es que te dice, mira, las personas que tienden a responsabilizar externamente de cosas relacionadas a su propia realidad y felicidad, son personas con un menor tamaño del hipocampo y la amígdala. La amígdala está dentro del cerebro límbico que regula las emociones, y el hipocampo está dentro de la amígdala y tiene que ver con procesos de aprendizaje, la capacidad de aprendizaje, ¿sí? Y de memoria. Entonces, si bien es cierto, el hipocampo y la amígdala tienen un tamaño diferente en las personas que tienen en gran medida una predisposición genética, ¿sí? O sea, tú por genética vas a tener un tamaño específico de hipocampo. Se sabe que las experiencias que uno vive impactan en el crecimiento, en el desarrollo o no desarrollo de estas zonas del cerebro. En coaching nosotros lo que hacemos es ayudar al cliente a que él abrace con responsabilidad el hecho de construir la propia realidad que quiere para sí mismo. Que eleve su nivel de conciencia. El nivel de conciencia cero es cuando tú le echas la culpa a los hechos de la realidad que vives. Eso sería un locus control externo. Entonces nosotros lo que hacemos es trabajar con el coachee para que más bien su locus sea un locus de control interno. Oye, José, pero entonces, ¿qué pasa si la persona tiene locus de control externo? Eso implicaría que quizás sus tamaños de hipocampo y de amígdala son menores. Si tienen locus de control externo, sus tamaños de hipocampo son menores. Entonces, yo con coaching más bien quiero que empiece a responsabilizarse por sí mismo. Eso implicaría que crecería su hipocampo tras un proceso de coaching. Es una gran pregunta. No se ha hecho un estudio específico con el coaching, lo cual sería espectacular hacer. Sin embargo, sí hay una gran evidencia científica que este hipocampo se puede desarrollar a favor o en contra según las experiencias. Las personas que crecen de forma aislada tienen, o con poco contacto social, usualmente tienen un hipocampo muy poco desarrollado. Los psicólogos además consideran que las prisiones en aislamiento, ¿no? Cuando te portas mal y te aíslan, son realmente una tortura. Y eso impacta mucho tu habilidad social. Baja mucho tu habilidad social, el hipocampo se contrae. Y lo mismo en forma opuesta, ¿sí? Una persona que haya tenido experiencias, que le hayan enseñado, que recuerde, que le ayuden más bien al hecho de aprender de sí, aprender a responsabilizarse,
mejorar su relación con las demás personas, tiene un impacto muy positivo en el desarrollo del hipocampo. No se ha hecho el estudio específicamente con coaching, se recogen estudios de eventos aislados, sin embargo, pues nos valida de alguna manera el impacto que tiene el coaching a nivel neuro, a nivel cerebral en las personas, ¿sí? Y el hecho que responsabilizarse de uno mismo, de la realidad que vive y de las acciones que realiza, y sentir que tienes el control de tu vida, tiene una relación directa con lo que significa ser feliz. ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Opinión? ¿Comentario? Esperaré sus preguntas, opiniones o comentarios. Miren, hemos dicho que el cerebro distorsiona la realidad, que se ve afectado por nuestras experiencias. Entonces ahí interviene el coaching. Y hemos dicho también que el hecho de ver que somos conscientes de nuestra realidad y que la vamos construyendo día a día, tiene un impacto sobre la felicidad. Eh, Esa es una de las razones, pienso yo, tan importantes por las cuales los alumnos de las certificaciones de coaching, pues aquí en la TAN Coaching Network y seguramente en otras escuelas también, es que los testimonios que usualmente dan al final muchas veces no están relacionados a los objetivos por los cuales se inscribieron, sino están relacionados más bien a su propia sensación de felicidad, de descubrimiento, de sentir que tienen control sobre sus emociones y que pueden construir buenas relaciones si se lo proponen. ¿Sí? ¿Y así? Entonces, efectivamente, el cerebro es una caja de Pandora y se van descubriendo cosas nuevas. Hay muchos estudios por hacer y es espectacular. A Nelly le gusta mucho cómo la neurociencia enlaza con el proceso, porque es más fácil entender todo el entorno y las emociones. O sea, esto es espectacular. Y lo bueno, pues, es que estos estudios recientes, son del 2017, hay uno del 2018, y se van a seguir haciendo más. Ahora dice, las neurociencias también se usan para la biodescodificación de enfermedades. Miren, las investigaciones que validan la biodescodificación no están asociadas a los estudios de neurociencias, pues, que están asociados a la conducta humana. Sería espectacular que los hicieran, pero incluso Steven Polman y los científicos, pues, que últimamente yo vengo siguiendo, cada quien tiene su propia rama, ¿no? Pero están muy enfocados al aprendizaje, a la salud del cerebro, a prevención del Alzheimer, pero no al tema de la biodecodificación en sí, ¿no? No he visto estudios sobre eso en este momento. Y tampoco los he buscado específicamente, así que no sabría decirte. Pero bueno, continuamos. Dice, entonces, cuando un coach tiene locus externo, si es posible hacerle tomar conciencia que puede tener un locus interno para lograr la realidad deseada, desde el cambio de su observador, pues claro que sí es posible. Y pues eso el coaching lo valida, o sea, sí es posible. Y más bien, lo que sería espectacular validar con las neurociencias y con un estudio, eh, sería pues cómo un proceso de coaching con determinada cantidad de tiempo, con determinada duración, con determinado proceso, tiene un impacto en el desarrollo del hipocampo. Y sería espectacular. Yo pienso que eso le daría una validez científica muy fuerte a lo que es el coaching. Ahora lo que estoy haciendo, y todavía faltan más datos, es
es potenciar el conocimiento y entender más el impacto que tiene el coaching a través de estudios de neurociencias. Lo que sería buenísimo que se haga es más bien validar específicamente el coaching a partir de un estudio desde las neurociencias. Pero sí, empíricamente, pues y por experiencia, pues sabemos que es posible que un coach deje de mirar la realidad, su realidad desde cómo le impacta el resto y empezar a ver cómo él se impacta a sí mismo, ¿no? Y eso es lo que, y hay que volverlo más bien un hábito. Entonces, eso es lo que buscamos. Eh, José me pregunta, ¿y hay estudios que nos validen resultados en adolescentes? O sea, hay muchos estudios con adolescentes, habría que ver qué tipo de resultados. Ahora, a nivel de neurociencias, sí se sabe que hay un proceso interno en el cerebro que se llama la mielinización, que activa finalmente la zona frontal de la corteza cerebral, donde las personas son más lógicas y más creativas para la resolución de problemas. Y que más bien los niños, los adolescentes, tienen más desarrollada la parte basal, ¿no? Donde están más las emociones y el tema de los patrones de conducta. Entonces, hay estudios pues, que dicen que no, que la psicología puede intervenir en un niño y que más bien el coaching es más recomendable para adolescentes pues ya de los 18, 19 años o adultos que ya empiezan a desarrollar la zona lógica y de resolución de problemas, ¿no? Entonces cuando a mí me dicen, ¿le puedes hacer coaching a mi hijito? Yo pregunto, ¿cuántos años tiene? Porque si es 8 años, preferiblemente pues que vaya a un psicólogo, ¿sí? Directamente, o sea, el coaching ahí no abarca. Sí me ha pasado que me han dicho, no, es que mi hijito se lleva bien contigo, yo creo que a ti te va a contar sus cosas. Ok, eso no es coaching, ¿sí? Eso no es coaching. El coaching se puede desarrollar con adolescentes, dependiendo del adolescente, y depende pues de este proceso interno que es de mielinización. La mielinización eh, hace que se active la comunicación entre el hemisferio derecho e izquierdo en la zona frontal y la zona basal, pero va de abajo hacia arriba. Es decir, a los 3, 4, 5 años de mielinización ya activó la comunicación en la parte basal y se demora como hasta los 21, algunos dicen que más, en llegar hasta la parte frontal de la corteza cerebral, que es muy necesaria la conexión ahí para procesos de coaching. Por eso es que es importante que esta mielinización haya llegado hasta un punto fuerte. Y es por eso que coaching en niños no, pero en adolescentes sí, sí funciona. Yo trabajo bastante con adolescentes. Así que sí, muy bien, pueden seguir preguntando en cualquier momento y lo vamos bien. Sigamos. Otro dato importante, miren, la oxitocina se genera también como consecuencia de la interacción social. La sola interacción con una persona puede ser placentera, ya que el mecanismo que guía nuestro deseo de interacción está en la parte del cerebro que es responsable de la generación del placer. Entonces, el solo hecho que conversemos con una persona puede hacerlo sentir bien. Mire, pensemos, pues, si hablar con un amigo que no sabe nada de coaching, te puede hacer sentir bien, imagínate con un coach, que además no te hace sentir juzgado. El, el hacer sentir a una persona juzgada no solamente impacta a, no solamente impacta negativamente pues, en la sensación de invalidación, sino también evita que se sienta validada. Ahora, el hecho de sentirse validado segrega pues, a estos neurotransmisores que dan la sensación de felicidad. Entonces, es mucho mejor no emitir juicios y si los emites, que sea a nivel de conexión. Hay una empatía que vamos a ver más adelante, que es la empatía inconsciente, que nace a partir de las neuronas espejo que se llaman. Que si bien es cierto, todavía hasta este momento, el día de hoy, no se ha encontrado la localización exacta de estas neuronas espejo en humanos, sí se ha encontrado en monos. Se encontró de casualidad en un experimento específico, pero sí, se ha validado que existen en animales y todavía se está trabajando
con los humanos. Pero, este, pero hay muchos indicios que existen. Y las neuronas de espejo lo que hacen es que generan empatía inconsciente. ¿Qué significa que generan empatía inconsciente? Y creo que viene más adelante, viene aquí. Significa que podemos sentir lo que una persona siente, tan solo por la expresión de su cara. Hay veces que vemos una película que la persona está a punto de tomar algo asqueroso y nosotros sentimos ese asco. Hay veces que un compañero de nosotros hace el ridículo y nos da vergüenza ajena. Y de verdad la sentimos como vergüenza ajena. Entonces, eso de ahí es la capacidad que tenemos de sentir lo que el otro siente de forma inconsciente. En el coaching, si bien es cierto, no emitimos juicios, sí podemos sentir esa empatía y se puede notar en nuestra cara que estamos realmente conectados con la persona con una empatía inconsciente muy grande. Entonces, si lo sentimos así de forma inconsciente en el coaching, eso está buenísimo, porque está generándole un tema de validación a la persona. Está generando oxitocina, le hace sentir bien. Eso ya es muy bueno para ella, el sentirse escuchado. Cuando decimos, no, mira, yo solamente quiero sentirme escuchado, ok, no quiere decir que lo escuche, que entre por un oído y que te salga por otro. Quiere decir que sienta que lo entiendes a nivel emocional. Entonces, eso también es algo importante que como coaches debemos transmitirle a nuestros clientes, que los entendemos a nivel emocional. ¿Sí? Y ya está. El tema, dejando a un lado el coaching y ya llevándolo a nuestra vida, es, y volvemos a las maestrías de un coach, ¿eh? ¿Qué tanto escuchamos a las personas en nuestro día a día? ¿Qué tanto le prestamos atención cuando de verdad quieren hablar con nosotros? Y les decimos, ven, acompáñame mientras que hago esto. Hoy día alguien me dijo, ¿no? Yo le estaba contando a alguien hoy día algo, y me dijo, es muy largo, entonces, validación social, cero. Mi oxitocina se fue al piso. Cero de sentirme escuchado. Mentira, bueno, fue un breve momento, ¿no? Pero sí, es importante ver en qué medida nosotros verdaderamente somos generadores de oxitocina en el resto al hacerlos sentir escuchados o no. Eh, Estaba leyendo mucha historia sobre la validación social y dice, pues, ¿no? Que antes, incluso en animales, también se genera este mismo concepto, ¿no? Este, Antes, pues, los animales pues, se limpiaban los unos a los otros. Esta limpieza es un tipo de caricia y un tipo de preocupación, el uno por el otro, que genera oxitocina. En humanos también nos genera oxitocina en los abrazos, las caricias. Sin embargo, pues no vamos acariciando y abrazando a todo el mundo por ahí. Eh, por eso es que también existen las validaciones habladas. Entonces, decirle algo bueno a una persona es un tipo de caricia, ¿sí? Que también segrega oxitocina. Sin embargo, antes de lo que decimos es lo que vemos. El lenguaje que conocemos como articulado, lenguaje verbal, es posterior al lenguaje facial. Entonces nos afecta muchísimo una mala mirada o una buena mirada. Nos afecta mucho. Hay un estudio que dice que el idioma de señas tiene la misma consecuencia en el cerebro de la persona que ve estas señas que como si se lo dijeran hablado. Entonces, verdaderamente a los seres humanos nos importa mucho esta validación social, algunos, no de todos, y más de algunas personas puntuales. Sin embargo, se hizo un estudio con unas personas, y ¿qué decían, no? Estas personas sabían que habían sido mal calificadas y criticadas por un grupo de personas, ¿sí? Y les afectó emocionalmente de la misma manera que, este, incluso después de saber que estas personas que las habían criticado pertenecían a este grupo que a veces se le ve el nombre Ku Klux Klan, que es un grupo que está en contra de la raza negra, y estos señores que habían sido criticados eran justamente de esta raza. Entonces, la invalidación, las malas caras, los insultos,
todo lo que decimos con la boca o con los ojos nos afecta mucho, venga de quien venga. Esa es la conclusión, ¿sí? Nos afecta mucho, venga de quien venga. Eh, Incluso la manera en que afecta no tiene que ver, no se puede compensar con una recompensa, ¿sí? Se hizo un estudio en donde, pues, las personas recibían insultos a cambio de recibir dinero en compensación, ¿sí? Y su cerebro no se veía, no sentía la gratificación de sentir el dinero. Lo que más sentía era el impacto de recibir los insultos. Entonces, a nivel de relaciones, nos dice que no funciona el hoy te pego, mañana te quiero. No funciona, o sea, te pego de forma verbal, ¿no? Lo otro ya está, o sea, no sé, pero no, fatal. Pero no funciona el hecho de, ok, hoy día indiferencia y mañana atención. Pasado indiferencia y luego atención. O sea, eso no funciona. Porque no se revierte, ¿sí? Daño que tú haces tiene mucho más peso en el cerebro que la recompensa. Escucho a muchas parejas decir, y me dicen, José, lo que pasa es que ella o él se acuerda de lo malo, pero no de lo bueno. Y la razón es porque lo bueno no compensa lo malo. Las neurociencias nos validan que lo bueno no compensa lo malo. Lo malo tiene un efecto mayor en el cerebro, ¿sí? Y sí, ese tema también está bien interesante, el tema de, ahora, eh, otro tema, y es un tema bien interesante, ¿no? Ahora, algo que también quería hablarles es cómo las neurociencias pues se relacionan con el PNL. Yo me he reunido con varios entrenadores de PNL en el transcurso del tiempo que ya estoy dentro del coaching. Y muchos me decían, no, el PNL no tiene nada que ver con el coaching. Luego Michelle, que muchos de ustedes lo conocen, pues habla mucho de las neuronas espejo también. Y sí, o sea, realmente hay un tema bien interesante en cómo la PNL se valida también con las neurociencias, ¿no? Yo les había comentado que no se sabe en este momento dónde están las neuronas espejo, pero hay muchos indicios que sí están y que sí existen y se han encontrado en otros, en monos, ¿no? Sin embargo, estas neuronas espejo yo les había hablado que generan una empatía inconsciente. Podemos hablar de dos tipos de empatía. La empatía inconsciente, que es la que nos genera después estas neuronas espejo que sentimos lo que el otro siente. Y la empatía consciente, que la podemos ver más exteriorizada en la forma en la que nos expresamos con el resto, ¿sí? Imaginemos, hay una persona que me empieza a contar, que le empieza a contar a otra lo mal que le va en su trabajo y los horrores que le hace pasar su jefe. Sin embargo, y cuando le cuenta esto, pues el que escucha, sí, o sea, se siente muy mal, se horroriza y genera una gran empatía inconsciente con esta persona. Sin embargo, de pronto le dice algo como que, eh, bueno, pues, pero renuncia, pues, ¿no? O sea, es obvio que la persona ya pensó en renunciar y si no lo hace seguramente es por algo, ¿no? Pero ese procesamiento lógico para poder medir sus palabras y decirlo de forma distinta es la empatía consciente, ¿sí? Muy al margen de eso, lo genial de esta empatía inconsciente es que nos permite dos cosas. Generar mayor rapport, generar mayor conexión, y el hecho también que la observación es muy importante, ¿no? En el coaching decimos que la observación es muy importante. Y uno de los primeros ejercicios que se hace en la certificación es que las dos personas se queden mirando el uno al otro, aprovechando que todavía no se conocen mucho, y que empiecen a describir todo lo que ven de su compañero. Y luego calificamos si esa percepción es validada o no por su compañero. En la mayoría de los casos, las notas, en casi todos, por no decir todos, las notas que se ponen es 8, 9 y 10. Es decir, lo que observaron de uno, ese uno lo valida. Del 8 al 10 les pone 8, 9 o 10. Y es sumamente interesante esto, porque volvemos a validar
este tema de la observación, que tiene que ver con estas neuronas espejo, con esta empatía inconsciente, lograr sentir lo que el otro siente y poder luego expresarlo. El tema es, ¿qué rayos hago yo con esto que yo siento? Eh, por ejemplo, ¿no? Y esa empatía inconsciente también la podemos tener con ejercicios de visualización dentro de la PNL. Muchas veces cerramos los ojos en PNL y con palabras nos van llevando a vernos a nosotros mismos, quizás en un estado de empoderamiento, en un estado de felicidad, en un estado de yo puedo lograr esto. Entonces, ¿por qué la PNL funciona? Y hablo de los ejercicios de visualización puntualmente. Es porque al cerrar los ojos y ver una imagen, ¿sí? Tú generas esta empatía con esta imagen, ¿sí? Y empiezas a sentir lo que la persona de esa imagen está sintiendo. Entonces, al empatizar inconscientemente con esa imagen, con esa versión tuya empoderada, segura, ¿no? Tú traes esa emoción a ti, ¿sí? Entonces, la visualización funciona. Es una manera de generar, de atraer emociones en ti que te sirvan para ver el mundo, para influenciar tu percepción, de tal manera que te permita ver el mundo de una forma que te sirva para obtener los resultados que tú estás buscando. Esto de la empatía inconsciente tiene que ver mucho también con el liderazgo. Algunos de ustedes están certificándose en liderazgo y en neurociencias, o sea, hay algunos temas de acá que también hemos visto en clase. Y hay un libro, por ejemplo, que dice que es el líder resonante de Daniel Goleman, que también lo escribió Richard Boyatzis, que te habla de cómo la emoción y el estado emocional del líder impacta en su equipo de trabajo. Y la respuesta está pues en las neuronas espejo, está en empatía inconsciente y cómo somos muy permeables a las emociones del resto. Yo tengo una amiga que me contaba que en un verano fue a una casa de playa pues bastante tiempo a pasar el verano y habían personas que tenían muchos problemas y siempre estaban tristes o medio deprimidos. Y ella cuando venía a trabajar acá los días de semana, cargaba con esa emoción. Eso impactó en su percepción y dijo, oye, no, esto yo creo que es porque ellos me están contagiando de alguna manera. O sea, afortunadamente logró ser consciente de que ese estado emocional no le pertenecía, sino era contagiado por otro grupo de personas, ¿sí? Un caso opuesto es el de un facilitador. Muchos de ustedes quieren facilitar o quieren dictar talleres. Hay veces que uno llega a un taller o llega a una clase y la gente pues está apagada, después del almuerzo está con sueño. Y lo que tiene que hacer el facilitador es inyectarse de energía para contagiar de esa energía y de ese estado emocional al resto de personas, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo contagiamos la energía? Pues con neuronas espejo. Las neurociencias nos ayudan a validar lo que sabemos de forma empírica o lo que sabemos a través de la observación, sino con sustento científico, ¿sí? En verdad dice, esto es positivo porque te permite comprender mejor al otro y por lo tanto sentirte más cercano a él. Y de ahí permite el cambio. Genial. Eso ahí está hablando de la empatía inconsciente, ¿no? Mirar y comprender mejor al otro. La empatía inconsciente es distinta a la empatía consciente y tú tranquilamente puedes ser empático inconscientemente y tu empatía consciente ser mala, ¿no? Hay personas eh, que sienten lo que siente el otro y no saben actuar en consecuencia, ¿sí? Y yo también siento que me ha pasado y me pasa a veces, ¿no? Veo una persona que está muy triste, siento que está triste y en determinados casos, más antes que ahora, o sea, antes más que ahora, sentía que no sabía cómo reaccionar ante eso, ¿sí? Entonces tú puedes tener tu empatía inconsciente alta y tu empatía consciente baja. ¿Y así? Y viceversa. Hay personas que cuando les presentan el caso de manera lógica, son muy buenos tomando acciones al respecto. Sin embargo, se les pasa desapercibido muchas veces las emociones y el estado emocional del otro. Y son torpes, ¿no? En ese contacto social. Entonces, puede ser empático inconsciente y no conscientemente, o empatía consciente y no empatía inconsciente. Son dos temas distintos.
que las neurociencias, otra vez, nos ayudan a diferenciar. Y si conocemos y somos conscientes de eso, ya podemos trabajar específicamente en cómo desarrollarlo. Emperatriz dice, pero la inconsciente nos puede hacer sentir como confundidos con el otro, debido al exceso de implicación. Eso también me pasa. Sí, hay personas que son muy sensibles a nivel de empatía inconsciente y justamente sienten mucho lo que siente el otro y generan una conexión con él o con esa persona que quizás el otro no siente, ¿no? Y eso hace que tú te preocupes mucho por alguien porque sentiste esa empatía inconsciente, el otro no la sintió y no hay una correspondencia. Eso también le pasa tipo a los famosos, ¿no? Es bien interesante el estudio y cómo la neurociencia lo señala. La fama hace que la gente te quiera, la gente te admire, la gente te valide socialmente. Sin embargo, es una validación que tú directamente no te has ganado en el uno a uno, ¿no? Entonces imagínate que tú pasas por la calle, se acerca una persona y te dice, oye, no te imaginas, gracias, he leído tu libro, me ha ayudado un montón. Y tú te quiere abrazar porque ella siente que te conoce y que te quiere. Definitivamente tú ni conoces a esta persona, ni quieres a esta persona. Entonces, no es al 100% natural o es muy poco natural tener una respuesta exactamente igual que la de ella, ¿sí? Y es por eso, pues, que mucha gente famosa rechaza este tipo de contacto, porque inconscientemente sienten que no han validado o que no se han ganado o que no corresponden esa validación. Tú me validas a mí, pero yo no te valido a ti. Y el éxito de las relaciones de pareja, en el trabajo, con quien sea, es la mutua validación. La amistad es mutua validación. Si alguien te valida a ti y tú no lo validas a esa persona, inconscientemente estoy hablando, no hay una relación. Hay una admiración y eso es lejano. Y esa fama, esa situación en donde la gente te valida y tú no correspondes, no genera felicidad. ¿Sí? Está validado que no genera felicidad. Hay varias de las cosas que yo les he comentado ahora que nacen de estudios de Steven Polman. Hay otras que tienen relación con estudios de la doctora Katherine Benziger. Y hay otros que salen pues, de este libro que está buenazo, que se llama El cerebro feliz. Entonces, hay mucha información por leer. Hay otro libro que se llama Hábitos del cerebro feliz, que también tiene información actual. Hay muchas cosas por leer sobre esto, ¿sí? Dice, consulta, es importante diferenciar qué es una empatía de una empatía consciente y una empatía inconsciente. Bueno, es importante diferenciar en la medida que para ti es importante realmente hacerlo. Sin embargo, nuestro rol como coaches, no es que esto sea importante para ser coach. Más bien esto es un aporte de las neurociencias para entender mucho más nuestra función como coaches y también entendernos y conocernos un poco más a nosotros mismos, ¿no? Yo puedo ser empático porque me conecto con el otro, pero al mismo tiempo puedo ser percibido como no empático por mi reacción como consecuencia a ese sentimiento. Y así, es así. Entonces, continuamos. Entonces, la PNL y sus ejercicios de visualización funcionan porque existen estas neuronas espejo y nos permiten conectarnos con otros. Entonces, volviendo a nuestro querido modelo GEA, acá hay una pregunta más. Ah, ya fue, gracias. Listo, entonces cuando volvemos a nuestro modelo GEA, decimos, ¿en qué partes del modelo están presentes las neurociencias? Ta, 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 ta. Primero encontramos las neurociencias presentes aquí, en que primero yo siento y luego actúo, ¿sí? Y en que nuestras acciones están muy influenciadas por nuestras emociones, en que sentimos mucho más rápido, en que el cerebro límbico se activa mucho más que la corteza cerebral, en que la corteza cerebral decide en función, muy influenciada por sus emociones. En otra parte donde está las neurociencias nos ayudan, es la parte de la realidad. Cómo nosotros somos capaces de percibir nuestra propia realidad, ¿sí? También está relacionado con los niveles de conciencia. Niveles de conciencia cero, yo le echo la culpa a los hechos de mi realidad. Hemos dicho locus control externo. Locus control interno
más bien es el trabajo que tenemos como coaches, ayudarlos a que nuestros clientes tomen conciencia de qué acciones, qué emociones y qué juicios generan la realidad que viven. Otro tema bien importante es que los hechos y eh, nuestro observador del mundo está muy impactado por el esfuerzo que queremos evitar o el placer que queremos conseguir. Entonces, tú dices, quiero dejar de fumar porque es malo. Sí, pero inconscientemente tú le das más peso al placer que te da que a lo malo que eso es. Entonces, el coach tiene como finalidad justamente eso, llegar hasta ese pensamiento, ¿sí?, que valida la emoción que te lleva a fumar. Llegar a este pensamiento, llegar a este nivel de conciencia. Y a este nivel de conciencia que tú llegas, a este pensamiento que te da el cerebro para validar el placer o la fatiga, en el caso, por ejemplo, de ir a hacer deporte, la gente dice, bueno, es que no estoy tan mal, es que no estoy tan subido de peso, es que no me doy el tiempo. Entonces tú llegas hasta ese pensamiento que valida el hecho de no hacer deporte, y es a ese pensamiento que tú tienes que darle pero con palo, y sobre todo ayudarle a construir un pensamiento nuevo. Las neurociencias también nos dicen que es mucho más fácil construir un pensamiento nuevo que eliminar un pensamiento viejo. Es mucho más fácil cambiar la gaseosa por otra bebida que, que dejar la gaseosa en sí. Entonces, antes eras fan de la gaseosa, ahora te vuelves fan de la limonada y no pasó nada. ¿Sí? O sea, es más fácil que simplemente dejarla. Y así. Entonces yo estoy acá tomando mi agua, ¿no? Bueno, el aporte más importante, pienso yo, bueno, en PNL es el tema de las neuronas espejo, que con una visualización podemos cambiar nuestro estado emocional. Porque a la hora que visualizamos, estamos empatizando y sintiendo lo que siente y lo que ve la persona de la visualización. Y ya está. Pero el tema más importante de todos es el hecho que las neurociencias validan que somos capaces de cambiar nuestra percepción de los hechos para, para evitar un castigo o buscar un placer que equivocadamente pensamos que tenemos, ¿no? A veces equivocadamente pensamos, no, o sea, validamos, le damos más peso al castigo de despertarse de temprano para ir al gimnasio que la recompensa, o le damos más peso al placer de fumar que al castigo que eso genera, ¿no? Así que, básicamente hay neurociencias en la E para la A, en la percepción de las realidades que vivimos, en la PNL a la hora que gestionamos la emoción, y en la percepción de los hechos que nos lleva a pensar o sentir de forma equivocada, ¿no? Así que hay neurociencias por todos lados. En este ejemplo, por ejemplo, el temor al castigo, ¿no? Cuando hablamos de coaching y hablamos, por ejemplo, acá son niños, ¿no? Es la imagen que puse, pero imaginemos que sean personas adultas. Estas personas adultas, imaginemos, están haciendo un trabajo, ¿ya? Y esta persona quizás naturalmente tiene más talento para ejecutar este trabajo que la otra persona. Sin embargo, el pensar que no puede, o el pensar en el castigo, o que podría tener si es que no lo hace bien, eleva su activación cerebral, genera mayor estrés. El estrés bloquea diferentes partes del cerebro y finalmente su rendimiento va a ser menor. Entonces, cuando hablamos de coaching, el coaching te ayuda a llegar hasta a esa toma de conciencia de qué pensamiento es el que pasa por mi mente cuando ejecuto una actividad que finalmente no hago bien. Y tratamos de cambiar ese pensamiento en primer lugar y luego desvanecer cualquier pensamiento para llegar a ese estado de conexión con la tarea, que es talento puro, ¿no? O sea, el talento, ya sea alto o bajo, va a estar en su mayor va a estar en su mayor nivel, en su mayor esplendor, en la medida que no sea interferido por distintos pensamientos que lo distraigan o le generen mayor estrés, ¿sí? Entonces, tenemos el coaching nos ayuda mucho a cambiar percepciones en las personas, a mejorar niveles de conciencia, la PNL a empatizar con imágenes visuales que nos lleven a un estado emocional diferente, y también a encontrar los pensamientos que nos
aumentan la activación cerebral o que nos distraen de la tarea para la cual queremos ser mucho más efectivos. Entonces, hay neurociencia por todos lados en proceso de coaching, ¿no? Y así. ¿Qué tal? Hasta aquí es la información que tenía para ustedes y me encantaría mucho realmente conversar un poco más al respecto. Luego, por ejemplo, es Steven Polman que nos da una dieta mental sana. O sea, eso googleé en el internet. En- Les escribo acá cómo es el nombre. Lo ubican mucho en inglés. Es Healthy Mind Learner. Uy, perdón, escribí mal. Ya. Ustedes googlean eso y van a encontrar toda una página, ¿no? Hay como 30 y tantas páginas sobre los estudios que validan y que le dan sustento a la dieta mental sana que propone Steven, que es una combinación de horas de sueño, con horas de estar despierto, con horas de estar solo, con horas de meditación, con horas de juego, de risas, que son bien interesantes combinar para que tu cerebro esté siempre feliz. Entonces, la felicidad del cerebro pues tiene que ver con unas acciones. Y esas acciones las vamos a realizar en la medida que cada persona entienda y sea consciente y le dé mucho valor a la ganancia respecto al costo, ¿sí? Y trabajar en que la percepción de las personas le dé mucho peso a la ganancia respecto al costo, eso es coaching. Ayudarlos a cambiar la percepción de su vida. Piden alguna bibliografía para profundizar en neurociencias. Primero, lee la dieta mental sana de Steven Polman, ¿sí? Puedes leer también este libro que está buenazo, que es El cerebro feliz. Este lo escribió Dean Burnett. También tienes Hábitos del cerebro feliz. Luego tienes todo lo que ha escrito Catherine Benziger, que ha escrito un montón de libros. Y así, o sea, para empezar, yo pienso que eso está bien. Luego, lo que usualmente se hace, tú lees un libro, hay una parte que te interesa, que te gusta, y los buenos libros, al final, está referenciado, cada estudio que ellos señalan está referenciado a otro libro con incluso las páginas específicas. Entonces, tú con esa información puedes buscar ese libro, esa bibliografía, e ir aprendiendo, ¿no? Ahora, hay muchos videos también en YouTube. Es importante que cuando alguien te diga estudios, 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 tú puedas preguntarle qué estudio, ¿no? En este caso, todo lo que yo les he hablado está contenido en toda esta bibliografía que les estoy dando. Eh, y si hay algún dato que yo les haya dado que quieren específicamente que les diga de dónde, avísenme y yo se los envío con mucho gusto. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta adicional? Eh, ¿Qué les parece? Pues las neurociencias y el coaching. Algo interesantísimo es lo que ha hecho Steven Polman, pues, ¿no? Con el laboratorio. Eh, y ahora nosotros utilizamos el laboratorio en sesiones de coaching, como ustedes saben, y sucede que cuando una persona tiene su headset en escucha activa y la otra persona que escucha también, definitivamente hay rapport. Incluso logramos ver, hay veces que un coach se coge la nariz, se la raja sin querer, y el otro también, el coachee también. Y eso es también neurona espejo. La gente mimetiza y de pronto, ¡plum!, ya se conectaron hasta ese nivel. Si te pica la nariz, al otro también. En México se hizo un estudio que también validaba la conexión entre dos personas, incluso a nivel de pensamiento. No se sabe
cómo dos cerebros pueden conectarse para pensar lo mismo en el mismo ratito. No sé si a ustedes les ha pasado que están a punto de, que alguien está a punto de decirles algo y ustedes dicen, ah, sí, tal cosa. Y te contestan, oye, ¿tú cómo sabes que yo iba a decir esto? Entonces, eso también es neurona espejo. No, perdón, eso también es conexión. No se sabe cómo se conectan. De hecho, pues hay mucho potencial del cerebro que está por expandirse y por seguir desarrollando, pero, pero hay una conexión. Bueno, hay muchas más cosas que podemos conversar. Cuando ustedes quieran, conversamos. Emperatriz dice, el cerebro no es un paso por llenar, sino una lámpara por encender. Y algo interesantísimo es que la manera en la que hacen los estudios funciona más o menos así. Eh, se meten en unas cámaras de resonancia y lo que se hace es hacer diferentes actividades a la persona y se ve en qué partes del cerebro hay mayor actividad. Esa mayor actividad la sacan por niveles de calor. Y esa actividad, entonces, mira, si eso es lo que se prendió, por ahí debe estar la zona. Entonces, no, todo lo que se hace en el cerebro se hace así. O sea, la gente está en investigación, está haciendo cosas y se ve la parte del cerebro que más se activa. Y según las actividades van relacionando, ¿no? Usualmente esto activa esto, esto activa esto, esto activa esto. Y es ahí donde empiezan a buscar y empiezan a tratar de ser mucho más certeros y más efectivos en definir específicamente la porción o la partecita que tiene una vinculación en activación para determinadas actividades. Y así. Y bueno, eso fue todo. Las neurociencias están en procesos de coaching, pero por todos lados. Y cualquier consulta, o si quieren conversar, pues escriban a mi correo jcueto@latamcoachingnetwork. En la certificación en neurociencias, pues vamos a profundizar bastante más sobre toda esta información y seguramente seguiremos avanzando. Así que un abrazo grande a todos y buenas noches.